Hoy es sábado 13 de abril de 2019. He preparado este micro titulado La guerra económica, sus orígenes y consecuencias. Para entender este proceso que viene desde el año 1999, cuando se aprobó la reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ella se establece una cantidad de artículos centrados en el tema económico, que eso es lo que nos vamos a referir hoy. Esos artículos los vamos a leer, los puntos más importantes, para entender un poco cuál es la base de una constitución que es la Carta Magna, ley de leyes, y rige para todos los venezolanos. Izquierda, derecha, toda persona debe, incluso el Estado, cumplir con el mandato de la Constitución. Eso está por encima de cualquier otra ley que se establezca a posteriori. El artículo que vamos a destacar, el primer artículo que vamos a destacar es el 112, que establece: el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de comercio y libertad de industria. Es muy precisa esta definición en el artículo 112. Luego vamos al artículo 299, que dice que el régimen socioeconómico se fundamenta en los principios de libre competencia. Además dice que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. El 318 dice que el objetivo fundamental del Banco Central es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. Es importante destacar que el Banco Central tiene un papel muy importante en la economía y debe establecer indicadores que hasta el momento no ha establecido para poder centrarnos en cuál es el estado de la economía en materia de inflación, de empleo, del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Otro artículo es el 320, que dice que el Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria de precios para asegurar el bienestar social. Dice que el Ministerio responsable de las Finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. Vamos con otro artículo, que es el 301. Dice que el Estado se reserva el uso de la política comercial, o sea que el Estado es el garante, el responsable de la política comercial. El 117 dice que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Y habla también de la libertad económica. El 91 establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, y que el establecimiento de este salario se tomará en cuenta como referencia el costo de la canasta básica. Vemos entonces pues que esta Constitución que está vigente, muy defendida por el gobierno nacional, específicamente con el presidente Chávez y ahora con Nicolás Maduro, esta ley pues es la que impera, es la que se define y la que se decide, ¿no? Ahora bien, ¿dónde comienza la guerra económica? Porque realmente la Constitución es muy clara en los artículos que acabamos de leer, y el Estado es el responsable, el Poder Ejecutivo específicamente, de hacerla cumplir, ¿ok? Pero entonces nos encontramos con algunos elementos que después de 1999, cuando el presidente de la República comienza entonces una campaña en contra del sector privado. Esta campaña, me voy a permitir leer una de los mensajes que tenía el presidente Chávez en el año 2004, y decía: no tengo ningún plan para erradicar la propiedad privada en Venezuela, siempre y cuando la propiedad privada se subordine al interés nacional y se subordine al proyecto socialista. A lo presidente, el 7/2/2010 estableció a las 11:27, eso está publicado en YouTube, expropiaciones
en la Plaza Bolívar, donde él señalaba algunos locales o sitios privados y pedía inmediatamente que se expropiaran. Entonces ahí empezamos a notar por la vía de los hechos que existen entonces una campaña y unas decisiones en contra de la propiedad privada. Además de esto, y por la vía legal, se establecieron entonces una serie de condiciones y leyes, como por ejemplo la ley de ilícito cambiario del año 2008, donde el artículo 5 establece que las personas naturales o jurídicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas por un monto superior a los $10.000, estos tendrán que ser obligatoriamente que declarar ante la autoridad administrativa. Recordemos que en esa época, en el año 2004, con esa intervención del presidente, él decía, ven a mí que tengo flor. Él se refería un poco a que los empresarios que no se sumaran al sistema socialista, según esa frase, entonces a partir de ese momento se las vería muy difícil con el tema de los dólares. No olvidemos que Venezuela es un país netamente importador y que todo el sector privado, sin excepciones, necesita importar materia prima o cualquier artículo, bien sea producto terminado o cualquier insumo que se requiera para la producción. Si el Estado, que es el que administra las divisas, no las otorga, entonces tendrán que recurrir a un mercado negro y es lo que ha inflado los precios a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, vamos a ver entonces esta ley, por supuesto, de ilícito cambiario, fue derogada en el 2018. Y como dije que fue creada en el 2008, bueno, pasaron 10 años de grandes sacrificios por el sector privado. Y después de 2018, pues todavía sigue el problema con las divisas. Recordemos que a partir de 2010 comienzan las expropiaciones en Venezuela, ¿ok? Bueno, ya las habían planteado a partir de 2004. Y luego viene una ley que es la ley del poder popular. Esta ley es del año 2010. Esta ley es clave porque realmente establece toda una cantidad de condiciones, son 5 leyes, la voy a mostrar más o menos para que tengan una idea. Esta ley del poder popular, ¿ok? Simplemente voy a mencionar, habla sobre el trueque, establece unas condiciones distintas de una moneda comunal, pero hay una definición que llama mucho la atención, que es la definición del modelo productivo socialista. Ese es el artículo 6, el punto 12, que es un modelo de producción basado en la propiedad social, ¿okay? Ya hace énfasis en la propiedad social y que está orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista. La división del trabajo es un tema que fue muy discutido a partir de Carlos Marx del siglo XIX, porque él decía que la división del trabajo era alienante y tenía pues personas encontradas, otros filósofos e historiadores, como por ejemplo Max Weber, Emilio Durkheim, Saint-Simon y Proudhon, en fin, una cantidad de personas en contra del tema de la división del trabajo, porque Carlos Marx decía que era alienante, que embrutecía al hombre. Hoy en día eso ha sido superado. Imagínense en una clínica, una persona que va a ser operada en un quirófano, pues tienes el anestesiólogo, el instrumentista, el que va a operar, el que hace la sutura, el que maneja el monitor. Entonces todo eso es división del trabajo y cada día se hace mucho más la división del trabajo y mucho más especializada. Entonces, bueno, traen ese concepto y lo incorporan a las leyes del poder popular. Es interesante saber que otro punto de ese artículo 6 es el ciclo productivo comunal, que dice que es un sistema de producción, transformación, distribución, intercambio y consumo. Esto es división del trabajo. El punto 4 habla de la comercialización, que comprende una serie de actividades interconectadas que van desde la planificación de la producción, embalaje, transporte, almacenamiento, hasta la distribución y venta. Esto también es división del trabajo. Entonces, es un hecho natural prácticamente la división del trabajo. Sin embargo, allí hacen énfasis de que hay que eliminar la división del trabajo capitalista. La diferencia, pues, es ninguna. Esto fue aprobado por Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, en su momento, año 2010. La ley del trabajo, que es una ley entre las partes. Por un lado los patronos y por otro lado los trabajadores. Entonces, la ley del trabajo regula esa relación, ¿ok? Y en la ley anterior, esta fue modificada en el año 2012, a partir del 1 de mayo de 2012, y la ley anterior del trabajo establecía el artículo 16 y definía a la empresa como unidad de producción de bienes y servicios con fines de lucro.
Entonces, en la nueva ley quitaron la palabra empresa y colocaron entidad de trabajo y eliminaron la palabra fin de lucro. Quiere decir esto entonces que la empresa privada va a estar sin fin de lucro. Luego vamos a ver qué otras leyes sustituyeron este concepto de fin de lucro. Entonces, hay un tema también interesante en la nueva ley del trabajo, que es el 319, que voy a permitirme leer solamente un extracto, que dice que cada entidad de trabajo, ya no se llaman empresas, pondrán al servicio de la comunidad de la cual forma parte el conocimiento de su proceso productivo como parte de la formación integral para el desarrollo de esa comunidad. Hugo Chávez Frías, presidente. Entonces, esa ley del trabajo, repito, modificada en el 2012, establece que todos los procesos productivos hay que transferírselos, enseñárselos a la comunidad, como que si realmente las empresas privadas que tienen un know-how que les ha costado mucho la investigación, pues tengan que ceder sus conocimientos. Entonces, vamos observando hasta ahora cómo han ido bombardeando a esos artículos de la Constitución por la vía de hecho y por la vía de los hechos. Luego viene otra ley, que es la ley de precios justos. Esa ley es una ley que se aprobó el 23 de enero de 2014, que establece en el artículo 2 que la ganancia está limitada hasta el 30% de la cadena de comercialización, desde producción hasta el punto de venta. Y el 51 dice que quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores tendrán prisión de 8 a 10 años. Bueno, yo creo que esta es la ley que le manda un misil a la Constitución en materia económica. ¿Por qué un misil? Bueno, porque surgió una providencia de fecha 7 de febrero de 2014 y el artículo 2 dice que la SUNDE, que es el instituto encargado de administrar y aplicar esta ley, la ley de costos y precios justos, define los costos y también define los gastos. Dice y está autorizada para revisar todos los costos de la empresa y es la que decide cuáles son los costos que van. Incluso hay costos que no reconocen. Por ejemplo, la de los desperdicios o desechos que en el proceso productivo son naturales, no los reconoce. Y por otro lado, del total de costos que reconoce, entonces acepta hasta el 12,5% de los gastos. Como todo el mundo sabe, los gastos son necesarios en toda empresa porque es parte del funcionamiento de la empresa. Al no reconocerme parte de los costos y no reconocerme gran parte de los gastos, esto por supuesto es absorbido por la ganancia, que es hasta el 30%. Conclusión de este punto. Bueno, la conclusión es que las empresas van a pérdida, a punto de equilibrio y tienen que buscar la manera de sobrevivir porque realmente no aguantan realmente los costos y los gastos y ahí empiezan la supervisión sobre estas empresas y a cumplir. Estas empresas han sido supervisadas por la SUNDE conjuntamente con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un organismo que tiene que cumplir, tiene que ser obediente y cumple con el mandato. Evidentemente, si le preguntamos a la Guardia Nacional o a la SUNDE que si están a derecho, ellos por supuesto van a decir que sí. Ellos van a decir que están aplicando la ley. Es una ley aprobada, una ley orgánica. Pero resulta que ellos están actuando de la manera más drástica, más dramática sobre las empresas. Han cerrado empresas, han puesto preso a algunos propietarios de empresas y resulta que esta ley está en contra de la Constitución, de los artículos que ya leímos, de la libertad de comercio, libertad de precio, la protección del Estado sobre la propiedad privada. Entonces, bueno, ya vimos cómo esta ley de costos y precios justos, pues, destroza a la organización. Y esa es la guerra que tenemos. Uno por sobrevivir y el gobierno por darle duro a la empresa privada. Casi 4 años se mantuvo esta ley de precios justos, ¿ok? Porque ahora tenemos una ley que se llama Ley de Precios Acordados. Esta ley de precios justos duró 4 años, casi 4 años. Durante 4 años, bueno, las empresas tuvieron que aguantar la pela. Sin embargo, hoy en día, esta de precios acordados es un saludo a la bandera. Esta ley de precios acordados y la ley de precios justos, ¿qué ha traído como consecuencia? Bueno, 2 cosas. Primero, los bachaqueros. La poca producción que hay es acaparada por personas inescrupulosas y venden esto a unos precios exorbitantes. Como dice el artículo 51, pues la prisión es de 8 a 10 años y yo estoy esperando el primer preso por este concepto. Entonces, esta modificación de precios acordados, mejor dicho, la ley de precios justos fue aprobada por Nicolás Maduro
y 4 años después, o sea, el 22/11/2017, esta modificación del límite de precio fue aprobada por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay otro tema que es bien interesante, que es el decreto antimonopolio. El decreto antimonopolio del 26 de noviembre de 2014 pues, prohíbe el monopolio en Venezuela y también dice que el derecho que tienen todas las personas a dedicarse, eso lo dice el artículo 2 en cuanto a definiciones, actividad económica de su preferencia sin más limitaciones. El artículo 3 dice que son sujetos de aplicación de este decreto las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras con o sin fines de lucro. Yo me pregunto, ¿cuáles fines de lucro? Si ya con la ley de costos y precios justos y con la ley posterior acordada, aquí no hay fin de lucro prácticamente. Estas empresas van a pérdida y están cerrando. Entonces empezamos a notar cómo hay esa guerra creada por el propio gobierno en contra de las empresas privadas por la vía de hecho y por la vía de derecho. Cuando hablamos de monopolio, y hay muchas empresas expropiadas, que la lista es muy larga, podemos mencionar algunas. Sidor pasó a manos del Estado. Las empresas de Guayana están en manos del Estado. PDVSA en manos del Estado. La cabilla, el cemento, el azúcar, el café, en fin, toda una cantidad de rubros que hacen que el gobierno esté centralizando lo que es el tema de producción y al final pues no hay producción en el mercado, lo que lleva una escasez y los pocos productos por supuesto lo venden a precios exorbitantes. Luego tenemos la ley de los CLAP, que es el segundo elemento. Si no hay mercancía, esto bueno justifica las importaciones, no sabemos realmente cuánto cuestan esas importaciones, no hay control y al fin y al cabo esta ley de CLAP que establece en su definición que es un comité local de abastecimiento y producción. Todavía no ha habido producción. Esta ley de CLAP es del 29 de enero de 2018 y recordemos que esto es mucho antes de esta ley, sin embargo ahora se le dio forma y vigencia a través de una ley. En la práctica no produce, solo comercializa a un sector afecto al gobierno. Es discriminatorio, ¿ok? Y esta ley de los CLAP fue aprobada por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, aquí vemos que este conjunto de leyes están en contra de la Constitución. Se crearon después de esa guerra económica que planteó el presidente Hugo Chávez a partir de 2004. Recordemos que ello venía pues, de un golpe de Estado del 2002 y a partir de allí pues, entonces se desataron los demonios y se crearon todas estas leyes, estas expropiaciones y yo me atrevo a decir que el artículo 350 se disparó solo. Nadie tiene por qué convocarlo. Simplemente vamos a leerlo y dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Bueno, problemas con todos los servicios públicos, problemas con la producción nacional, con el sector privado y al final del cuento, pues el artículo 350 se mantiene y se dispara solo, ¿ok? Por eso es que la reacción de la gente y todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos leído no tiene nada que ver ningún país extranjero, en lo absoluto. Solo que hay una campaña para poder justificar lo injustificable. Por eso es que en Venezuela, si no hay seguridad jurídica, no habrá paz ni progreso. Con esto termino mi intervención.